El bullying es un término inglés que proviene del término bully, lo cual expresa matón o agresor, y su significado hace referencia a matonismo, maltrato, acoso o abuso. Participan al menos 3 sujetos en el acoso escolar: la víctima, el agresor y los observadores. La víctima es quien recibe las agresiones y las acciones negativas por parte de otro alumno. El agresor, también conocido como abusador, ejerce la violencia contra uno o varios estudiantes, y los observadores, en su caso, son aquellos que, sin estar vinculados de manera directa al acoso escolar, atestiguan y de alguna forma son partícipes. Puede manifestarse de diferentes maneras, como hacer chistes de mal gusto que fomenten la discriminación, pedir dinero a manera de extorsión, usar apodos crueles, humillantes y degradantes, hacer burlas, retos, maltratos físicos con golpes, patadas o empujones, así como hacer llamadas insultantes y enviar mensajes por internet o por celular que contengan palabras o imágenes que lesionen la integridad de cualquier individuo. El ciberbullying es una agresión repetitiva de uno o más individuos en contra de una persona, utilizando dispositivos o servicios de tecnología. Es una forma de violencia escolar consistente en el abuso reiterado durante un tiempo por parte de uno o varios estudiantes hacia otros alumnos, con la intención de hacer un daño físico o psicológico. Como punto de partida, tenemos las cifras arrojadas por la organización no gubernamental International Bullying Sin Fronteras. Esta señala que en México cada 10 de 7 niños han sufrido bullying, siendo nuestro país el primero en acoso con 40 millones de casos. En Colombia, el problema del acoso escolar es el que más se presenta. El 7.6% manifiesta el haberse sentido en una situación de bullying. Respecto a las soluciones jurídicas, a pesar de los esfuerzos por tener una legislación acabada y bien estructurada, esto no se ha logrado, por lo que se deben realizar estudios más profundos a fin de que haya una mejor producción legislativa que realmente cumpla con los objetivos planteados en la ley. Las razones que tomamos en cuenta para las analogías o discrepancias es que ambos países pertenecen a la familia romanista. La situación de pobreza y marginación afecta a un gran porcentaje de sus poblaciones, además de la violencia que constituye un nexo entre ambos países. Las tendencias evolutivas que logramos identificar es que cada vez son más frecuentes los casos de acoso en los establecimientos escolares. La evaluación de la eficacia arroja que a pesar de los esfuerzos de ambos países por prevenir y mitigar los casos de acoso, estos aumentan sin que se haya tenido éxito en los objetivos propuestos por la ley. La predicción de desarrollos futuros al respecto nos dice que si el índice de casos de acoso sigue aumentando como lo ha hecho hasta el momento, es probable que se presente un mayor número de niños, adolescentes y jóvenes con problemas para relacionarse e incluso pueda llegar al suicidio. En los periódicos y sitios web de noticias en Colombia encontramos artículos titulados como el siguiente: Matoneo, problema que no se ha podido erradicar de colegios del país. El 21 de febrero de 2018, Julián Vivas escribió en el periódico de la localidad la siguiente noticia: a una menor de 12 años, dos de sus compañeras le cortaron el cabello con un arma blanca, hechos que ocurrieron a las afueras de la institución educativa INEM José Félix en Restrepo, Medellín. Posteriormente, las mismas agresoras apuñalaron en la axila a la única estudiante que intentó socorrer a la víctima. El video de la agresión se publicó en redes sociales y se reportó como el primer caso de agresión escolar presentado en esta región del país en lo que va del 2018. Aunque se hace hincapié en que las cifras en los últimos meses han ido en decremento, el periódico El Milenio realizó un reportaje en el cual cifró el problema, estableciendo que el acoso escolar aqueja a más de 18.781.875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas en México. De acuerdo a la publicación realizada por el periódico El País, el acoso escolar en México lo sufren los alumnos con peores calificaciones. En dicha noticia, se revela que el acoso escolar asoma en las escuelas mexicanas como uno de los obstáculos más visibles para la educación. El 20% de los alumnos de 15 años reconoce haber sufrido varias veces al mes algún tipo de abuso. Según datos del Ministerio de Educación, a pesar de que desde el año 2012 se ha reportado una reducción de este tipo de agresiones en las escuelas del país, la cifra de los menores que reportan ser víctimas de matoneo sigue siendo superior al 20%. Los altos índices de acoso escolar son el resultado de una carencia de educación desde el seno familiar, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo cual se ve reflejado en el comparativo de México y Colombia, pues no se trata de casos aislados y van más allá de una discusión entre estudiantes, llevándolo a insultos de todo tipo, golpes y agresiones físicas graves.
Aunque la ley del DF sostiene que la aplicación de la misma es hasta la educación media superior y en Colombia hasta la educación media, se entiende que en ambos casos la protección de estas es únicamente hasta la educación preparatoria, es decir, son omisas y no hacen ninguna acotación a la violencia generada en las universidades. Dejando de lado las similitudes existentes entre ambas legislaciones, hay que resaltar que en Colombia se crea todo un sistema encargado de la pugna por la prevención y mitigación del acoso escolar. México no crea un sistema como tal, pero sí se apoya en las instituciones existentes para llevar a cabo los objetivos de la ley. No obstante lo anterior, México cuenta con un órgano especializado al cual se acude para consulta, asesoría y evaluación de las acciones que el gobierno del DF lleva a cabo. De la legislación colombiana se desprende que los proyectos pedagógicos constituyen el punto medular en el sistema en cuestión y en conjunto con los manuales de convivencia. Estos son los que identifican las alternativas para lograr una sana convivencia escolar. Los puntos medulares en la legislación mexicana son la prevención y la atención del modelo único de atención integral. Esto incluye servicios psicológicos, médicos, sociales y jurídicos. Quizá el gran acierto de México es que, a diferencia de Colombia, que solo se limita a reconocer los derechos de las personas que se enfrentan a situaciones de violencia, nuestro país opta también por reconocer dichos derechos a quienes la generan, siendo los principales el respeto, la integridad, protección, recepción de información, asesoría y justicia, así como reparaciones a que haya lugar. Lo anterior no es cuestión que deba minimizarse, pues implica una oportunidad para el agresor de recibir un trato digno y justo. Concluimos entonces que el bullying, visto como un juego de dominio, que al ser prolongado en el tiempo, causa graves afectaciones psicológicas en la víctima. Sin embargo, no es el único actor que requiere atención psicológica, pues si bien es cierto, el agresor es visto como el malo, es importante reciba un tratamiento psicológico, pues existen indicadores que demuestran que dichos sujetos no se encuentran en condiciones psicológicas óptimas, dado que estas conductas son el reflejo de agresiones o violencia en algún otro de los entornos sociales que lo rodean, causando además una afectación a su moral, dado que el agresor es visto por los observadores como una persona agresiva, difícil de tratar, con la que es mejor no tener contacto. Es por lo anterior que se llegó a la creación de programas de prevención que permitan la implementación de estrategias pedagógicas encaminadas a desarrollar las aptitudes y competencias de cada uno de los alumnos. Tal es el auge de casas de adolescentes o talleres de corte cultural o deportivo. Políticas públicas que funcionan a través de la intimidación en busca de otro control a estas actividades, o bien la difusión y concientización de la problemática, hacerla ver ante todos de la dimensión real para así darnos cuenta del caso en concreto desde el primer control social, siendo este el seno familiar, y poder actuar a tiempo. Aunque si bien es cierto, ni México ni Colombia son pioneros en la creación de normas en busca de soluciones para este tipo de violencia, desde una perspectiva de derecho comparado, encontramos países que son pioneros en la legislación de normas a fin de erradicar esta problemática, como la regulación chilena, que contempla medidas para resguardar a las víctimas del bullying, otorgando sistemas de protección como lo son reglamentos internos en los colegios, protección a nivel de corte de apelación a fin de garantizar los derechos consagrados en la Constitución, implementación de medidas de protección ante los tribunales familiares, acciones criminales en niños mayores de 14 años sujetos a responsabilidad penal, o bien acciones civiles encaminadas a la indemnización de las víctimas por el incumplimiento de las autoridades educativas encargadas de su vigilancia, lo que nos lleva a invocar el derecho internacional y nos pone realmente en un plano de avanzada, pues en lo personal resulta novedoso recurrir a una medida de protección en favor de las víctimas ante un juzgado de lo familiar. No se trata de poner a la comunidad escolar en pequeñas vitrinas o prohibir el uso de las tecnologías o redes sociales, sino que se trata de formar en el estudiante un conjunto de valores que parece se van perdiendo cada vez más. Así pues, el respeto, la inclusión, la responsabilidad, la aceptación del otro deben imperar en cada uno de los estudiantes para así poder conseguir un mundo utópico de bienestar y ayuda mutua.